En nuestro andar como abogado postulante, y entre otras actividades era la de promover amparos en el juzgado de distrito. Había un juez de distrito muy competente en este lugar, porque no todos lo son. Un juez de distrito que se llamó licenciado Lucio Lira Martínez. Y este personaje, y digo personaje porque intervino, por ejemplo, en un asunto muy importante que llevamos del ejido de Atotonilco de Tula, del lugar conocido como Coayuca, donde viven familiares míos de apellido Pacheco. Entonces, él concedió el amparo a estas personas. Y resulta que después de esa actividad, de esa resolución, que inclusive fue una resolución que salió en los anales de jurisprudencia que se editan en la Suprema Corte de Justicia, denominadas tesis ejecutorias, resulta que ahí salió ese asunto, lo cual le da cierta importancia nacional. Pero ya una vez con él, en la amistad que cultivamos, lo invitamos para padrino de mi hijo, del ahora doctor Ernesto Jiménez Hernández. Él fue su padrino de bautizo y hicimos una fiestecita importante en mi pueblo, en el lugar donde nací, en Tetepango, Hidalgo. Y en ese lugar, en el cerro, como yo ahí nací, en el cerro, donde una casita, un cuartito muy pequeño, como de 2 metros por 3, o sí, más o menos es la extensión de ese cuarto. Ahí nací, y entonces todavía tenemos la oportunidad de seguir viendo esa construcción, porque la han conservado mis familiares. Resulta que en ese lugar hicimos la fiesta, acondicionamos, aplanamos el lugar ahí en el cerro, y pues poner las mesas, y llegó la orquesta Siboney, una orquesta muy famosa en ese tiempo. Estamos hablando del año 74, 75, y llevamos también un mariachi que después fue muy famoso, el mariachi Misquiahuala. Entonces fue grandecita la fiesta, porque pues queríamos recibir con toda ceremonia a nuestro invitado, el compadre Lucio Lira Martínez. Y entonces fue la fiesta, invitamos a personajes del Estado de México, al diputado Leonardo Muñoz, al señor Arturo Monroy Rodríguez, personas distinguidas de Apasco, y grupo de gente que vino de aquel lugar, el señor Evaristo Flores Mayorga, el señor Pedro Flores Sánchez. Entonces estuvo en grande la fiesta, y recuerdo muy bien, como una anécdota, que el señor licenciado Lucio Lira era originario de Veracruz, y la orquesta Siboney, como he dicho, pues tenía su repertorio importante, pero dentro de su repertorio tenía un danzón que se llama Veracruz. Y entonces, pues ya muy oportunamente, no sé cómo se dieron las cosas, que le dijimos, le dedicamos la canción, por parte del director de la orquesta, le dedicamos esta canción, dice, al señor licenciado Lucio Lira Martínez, juez de distrito del estado. La canción se llama Veracruz, y que se la toca. No, casi lloraba el licenciado. Y me hizo un comentario, me dice, compadre, esta canción lo valió todo. le revivió su tierra, le revivió aquello que vivió allá, es decir, se puso muy contento, y a mí me dio mucho gusto que estuvo contento y que estuvieron bien. Así que después ya mi hijo fue su ahijado también en otra ceremonia, y yo hubo buena amistad con él, una amistad muy entrañable. Yo tuve oportunidad de intervenir en un asunto de un departamento en Tlatelolco,
le habían vendido y lo tuvo que dejar ahí, yo se lo tuve que rescatar y lo vendimos en un precio muy, muy barato, pero finalmente recuperó algo de dinero. Y ese asunto yo se lo hice. Y como eso, algunas situaciones importantes. Había mucha amistad. Tuve oportunidad de obsequios importantes con él, pero de corazón no tenía nada que ver con su actividad, sino como compadres, como amigos. Había familiaridad. Llegamos a ir a Veracruz de paseo con él, con su familia, al mar. Ahí había un hotel que era promoción del ISSSTE, que el ISSSTE lo tomaba como para su gente importante, de los funcionarios o algo que fueran, pues él les daba ciertas garantías, ciertas prestaciones el hotel, les daba buen precio, entonces él conseguía eso y íbamos. Entonces yo tengo muy grandes recuerdos. Después él fue juez de distrito en Veracruz, en Guadalajara, y cuando se fue me invitó a colaborar con él, y sí, lo cual le agradezco profundamente. Me dijo que fuera yo su secretario, pero yo en principio tenía yo acá mis intereses, mis asuntos, muchas cosas, ya mi vida hecha, y no fue fácil decirle que sí, pero lo que determinó el asunto fue que yo al irme para Guadalajara tenía que pagar renta, y no era tan fácil. Casi los salarios eran bajos del Poder Judicial. Ahora son muy altos, pero antes eran muy bajos. Entonces yo no alcanzaba a subsistir. Y le agradecí, le dije, no, compadre, no puedo, no, discúlpame, no puedo. Pero si yo hubiera aceptado y si hubiera hecho el esfuerzo, yo hubiera ya logrado escalar importantes lugares en el Poder Judicial. Pero no se me fue la oportunidad por eso. Porque yo consideré que no salía yo con mis gastos, con lo que se ganaba. Le pregunté el salario, no era. Yo ganaba más en el litigio y en mis cosas que tenía. Estábamos explotando el cerro, sacando grava y cosas así, que ya había otras entradas, entonces no era fácil irnos para Guadalajara. Total que él allá se hizo su vida, fue magistrado y allá, hasta que murió, porque desgraciadamente cuando estoy grabando esto, supe que hace como 8 días murió mi compadre, y lo cual lo siento mucho, porque lo quise mucho, a un nivel importante de muy pocas personas. ¿Sí? Él fue una persona muy en la relación conmigo muy importante, como un hermano, así. Porque además éramos más o menos de la edad, y eso me dio mucho gusto.